Compañeros, es un gusto volver a ver caras conocidas, queridas. Entonces vamos a hablar un poco de la mesa temática de medicamentos. Particularmente, a mí me ha parecido muy bueno que me antecediera el cannabis y la alimentación saludable. Porque los medicamentos no son caramelos. No podemos verlos así. Primero está alimentarnos bien. Y estos medicamentos no son la panacea. Me encantó la exposición de cannabis. No es necesario que esté en una pastilla para que nos haga bien. Generalmente, si nosotros comemos bien, no vamos a necesitar medicamentos. ¿Cuándo necesitamos medicamentos? Justamente cuando tenemos algún desorden y nos enfermamos, y ahí, bueno. ¿Y de los medicamentos cuáles necesitamos? Solamente los esenciales, ¿no es cierto? Que son muy poquitos. Hay miles de medicamentos que, así como los alimentos, no todos son buenos, solamente muy poquitos que son los esenciales. Entonces, no sé si ustedes se han dado cuenta, en todas las publicaciones que nosotros hacemos, siempre hablamos de los medicamentos esenciales. Los otros no son esenciales. Por lo tanto, no debiéramos utilizarlos. Son muy poquitos y están en el petitorio de medicamentos que está en la OMS y también en la página de Digemil. Se renueva cada 2 años, la que sigue. Bueno, yo voy a hacer una relatoría, que es así como me pidió Luis, de qué cosa hemos hecho nosotros. En este año hemos hecho algunas reuniones, empezamos con mucho ímpetu, hicimos semanalmente y claro, después comenzaron a haber inasistencia porque semanal no es tan fácil. Después las hemos hecho cada 2 meses, algunas otras reuniones. Tenemos el grupo de WhatsApp que lo ha promovido Foro Salud, donde nos comunicamos. Y también tenemos participación en el comité de medicamentos, la que sigue. Ya en acciones más exactas hemos hecho un reclamo. En realidad hemos hecho varios reclamos desde junio del 2009. Ustedes saben que hay una página web del MINSA en donde nosotros podemos reclamar. Y en cada una de las páginas de nuestras regiones, de nuestros gobiernos regionales, nosotros también tenemos un lugar donde podemos reclamar. Entonces nosotros como mesa de medicamentos, y en algunos casos porque piden el nombre, a mi nombre, he tenido que hacer los reclamos en la página web del MINSA. Por ejemplo, hemos visto que Digemil no tiene un plan operativo institucional en su página web. Y entonces, si no tiene plan operativo, no sabe qué es lo que quiere, a dónde va, o por lo menos no nos los muestra. Probablemente que no tiene, y por la ley debiera decirnos a dónde va y qué es lo que quiere lograr en el año. Y así tiene que hacerlo todas nuestras instituciones públicas. Porque para eso están ganando plata, para eso están ganando nuestros funcionarios. Entonces tienen que decir, yo voy a lograr en este año tal porcentaje de tal cosa, ¿no es cierto? Y nosotros eso es lo que tenemos que controlar. Entonces nosotros hemos puesto ese reclamo que no es posible ver eso y entonces no es posible controlar la actividad de Digemil. La que sigue. Esa es la ley de transparencia, que es el decreto supremo que todos nosotros debemos conocerlo bastante bien, en donde dice que la página web de todas las instituciones públicas debe ser redactada teniendo en cuenta la necesidad de información de los usuarios. En cuanto a medicamentos, ¿qué cosas necesitamos saber? El abastecimiento, hablaba alguien por ahí. ¿No es cierto? Es uno de los aspectos. ¿Qué tanto de abastecimiento hay? ¿Qué pasó? ¿Por qué? Es alguna de las cosas. ¿Ustedes buscan? No hay. Busquemos en Digemil, ya no hay. Hace algún tiempo había, ahora ya no hay. No se informa. Entonces tenemos que comenzar a decir, oigan, ¿cómo andamos? ¿No? ¿Cuánto se está gastando en medicamentos? ¿Se está gastando eficientemente? ¿Se está gastando demasiado? ¿En qué se está gastando más? Eso de los gastos está en la página del MEF, pero nos da solamente el bloque general, ¿no? Que también tendríamos que estar nosotros controlando.
pero eso lo da el MEF, no lo da el MINSA. El MINSA no tiene claramente su información, ni la DIGEMIT ni el SENARES. En el SENARES solamente tiene algunos productos, en DIGEMIT prácticamente ha desaparecido la información. Entonces hay que estar reclamando. En el caso nuestro, hemos estado reclamando casi cada mes. En algunos casos nos responden y en otros ya no nos responden. Sin embargo, nosotros tenemos que seguir. Yo los invito a ustedes a que visiten la página web de cada una de sus regiones, de sus direzas, y pongan reclamos. Pongamos reclamos y ellos, por ley, tienen que contestarnos y tienen que resolver nuestros reclamos, porque nosotros somos los soberanos, ¿no? O sea, según nuestra ley, nosotros somos el soberano peruano, los pobladores. La que sigue. ¿Cuáles son los indicadores que nosotros querríamos? Los indicadores deseables, por lo menos en abastecimiento. Quisiéramos saber qué porcentaje de medicamentos y dispositivos médicos esenciales han sido efectivamente entregados a los pacientes, ¿no? Eso es algo que nos gustaría, pero no hay nada de eso. Y ya que nosotros tenemos diferentes tipos de pacientes, unos de salud, del CIS, de pagantes, de SOA, de indigentes, por lo menos que hagan la diferenciación. Si los de salud recibieron el 100% de medicamentos de su receta, si los del CIS recibieron el 100% o el 80% o el 70%, qué sé yo. Esos datos que nos interesaría saber no existen, pero deberían estar. Nosotros debemos pedirlo y yo lo he pedido. Háganlo ustedes también en cada una de sus direzas, diremits, y tienen que decirnos qué porcentaje de medicamentos efectivamente de mi receta han recibido todos los pacientes. ¿Bien? El otro sería el porcentaje de gasto de bolsillo. ¿Cuánto ha gastado los pacientes en los medicamentos? ¿No? ¿Qué porcentaje? La que sigue. De la receta, ¿cuánto tuve que pagar? Otra de las cosas que hicimos es justamente el pedido del acceso universal sin gasto de bolsillo. ¿Por qué sin gasto de bolsillo? Porque el derecho no puede ser solamente para el que tiene dinero. ¿Qué pasa con el que no tiene dinero? O solamente para aquel que es pobre. Porque el que es pobre tiene acceso por el CIS, pero aquel que no es pobre y no tiene un seguro, no tiene acceso. Entonces eso no es justo. Yo trabajo, como dijo Luis, trabajo en el Hospital 2 de Mayo y a nosotros nos obligan a discriminar a los pacientes. Nos obligan a preguntarle, ¿es usted pagante? ¿Es usted del CIS? Ah, no es del CIS, vaya a la caja. Nos obligan, eso es una discriminación estructural que hace el Ministerio de Salud y eso es una vulneración del derecho. Eso ya no podemos tolerarlo. Nosotros tenemos que luchar porque se elimine el gasto de bolsillo, al menos en medicamentos, que ya es el 50% de la respuesta sanitaria. Solucionando el asunto de los medicamentos, solucionamos el 50% del sistema actual, que es aproximadamente el 50% en la respuesta sanitaria. En algunos casos más y en algunos casos menos, pero es un aproximado. Entonces, si solucionáramos eso, tendríamos ese nuestro derecho a la salud por el cual nosotros luchamos, los foristas, tendríamos asegurado por lo menos en una parte importante. Eso es una lucha que nosotros hemos comenzado hace 2 años, lo hemos presentado en una solicitud formal con el Change, lo hemos puesto aquí porque esto fue motivo del proyecto de ley, la 4494, que es que está actualmente en una comisión. ¿Y qué dice? Miren lo que dice: declara medicamentos y productos biológicos y dispositivos médicos como parte esencial del derecho a la salud y dispone medidas para garantizar su disponibilidad. Hasta el derecho a la salud a mí me parece bien, ¿verdad? Porque está diciendo que el acceso, declara los medicamentos como parte esencial del derecho. O sea, que tengamos un decreto supremo así, con eso nosotros podemos hacer mucho. Pero el problemita comienza acá, que dice, para garantizar su disponibilidad. O sea, que lo ponen las farmacias, no importa si cuesta un montón, si cuesta nada, si no tiene calidad,
no importa eso. O sea, simplemente quiere garantizar la disponibilidad. Y ahí está lo débil de esa propuesta. Y por eso es que nosotros dijimos, no basta la disponibilidad, tiene que ser sin gasto de bolsillo. Y el sin gasto de bolsillo no significa totalmente va a ser gratis, porque de algún lado se tiene que pagar, ¿no es cierto? O sea que no va a salir así, pero no va a ser en el momento en que nosotros estamos enfermos. Vamos a tener que pagar antes. ¿Con qué? Con el IGB, ¿no es cierto? Del IGB que agarren, porque nosotros pagamos IGB todos los días, entonces de ahí que salga, y con eso que se compren los medicamentos, ¿no? O sea, no es que nos regalen, no, nosotros pagamos impuestos como ciudadanos, pagamos impuestos y tenemos el derecho de exigir que no se nos cobren los medicamentos. Es una lucha que quisiera que cada uno de ustedes lo tenga en su corazón, porque tenemos que lograrlo, así como la compañera que se fue, que ha logrado de convocar a muchos. Eso es algo que nosotros tenemos que lograr, o sea, los medicamentos esenciales, con receta, de calidad, no tendríamos por qué pagarlos. Si nosotros tenemos una receta, ¿por qué los vamos a pagar? No es justo que aquella persona que necesita, que tiene la receta, que va a servirle y que es un medicamento esencial, que no pueda acceder a él porque no tiene plata. Entonces, nosotros tenemos que lograr de que esto sea una realidad. La que sigue. Entonces hicimos esto, se hizo la propuesta a nivel virtual también, y también le hemos entregado a Luis. Luis tomó también la lucha, lo puso como foro, no solamente de la mesa, sino como foro, y entiendo que se ha logrado presentar formalmente al Congreso. Entonces nosotros decíamos que en el Perú tenemos una discriminación, eso es lo que nosotros tenemos ahora, una discriminación estructural en el Perú, en salud, incluso en el sector público, y eso hace que los niños, solamente por haber nacido en la sierra, solo por haber nacido en la selva, solo por no tener educación, mueren más. Son datos del INEI. Eso es una desigualdad intolerable, es inmoral que nosotros permitamos que eso suceda. Entonces nosotros tenemos que eliminar el gasto de bolsillo, la que sigue, para que el derecho sea real. Y el gasto de bolsillo en nuestro país, según el Banco Mundial, llega aproximadamente al 30%, y de ese 30%, más de la mitad es para medicamentos. Es por eso que si solucionamos eso, tenemos solucionado una muy buena parte de nuestro sistema sanitario, la que sigue. Y podríamos ser más eficientes si es que no tuviéramos gasto de bolsillo. ¿Por qué? Porque fíjense cuánto gasta salud en solo un año. Salud gasta 1.700 millones de soles en todos los medicamentos para todo un año, para sus pacientes. 1.700 millones. ¿Y cuánto gasta el MINSA? El MINSA gasta 1.200 millones. Un poco menos que salud, porque salud tiene generalmente los pacientes más complejos. Entre los dos no llegan a los 3.000 millones. Pero es verdad que ni es salud ni el MINSA atienden todos los medicamentos que se necesitan. Es por eso que alguno tiene que salir a la farmacia de al frente y comprar, ¿verdad? O sea, dice, no hay, entonces váyase al frente. Lo hace salud y lo hace el CIS. Aproximadamente dicen que esto está en un 30% algunos. No tenemos los datos precisos porque justamente ellos no están haciendo ese seguimiento que deberían, ¿no? Tanto de salud como el MINSA deberían estar viendo cuánto de los medicamentos que estaban en la receta realmente los he entregado, y deberían tenerlo publicado para que ellos mismos se estén mirando a sí mismos y tratar de corregirse, pero no hay esos datos, pero dicen que es aproximadamente 30%. O sea que 2.900 millones de soles más el 30%, aproximadamente unos 4.000 millones de soles tendríamos para todos. Pero ¿eso para quién es? Para los pacientes del CIS, de e-salud, que son todos estos. Estos son los del CIS, los que atiende el MINSA, y estos son los de e-salud. Son más de las 3/4 partes del país.
O sea que en todos ellos aproximadamente se necesitarían 4.000 millones de soles, considerando el 30% que se va. Y tendríamos medicamentos para todo un año. Entonces, ¿cuántos se quedan peruanos que se quedan? Son 4.000, 5 millones de peruanos más o menos que no tienen. Entonces, redondeando, más o menos necesitaríamos 5.000 millones de soles para todos los peruanos que necesiten sin gasto de bolsillo. ¿Y de dónde sacamos eso? Miren, en la SUNAT dice que en solo un mes se recaudan 5.200 millones de soles por IGB. En solo un mes. O sea que en solo un mes de IGB podríamos comprar para todo un año, para todos los peruanos. Y comprar bien, comprar a buen precio, o podemos mandarlo a fabricar a un laboratorio, ya sea de acá o del extranjero, y hacer bien las cosas, ¿no? O sea, sí podríamos. Y además, ojo público, recuerdan que publicó que las grandes empresas, como la Telefónica y todos ellos, debían 15.600 millones y les habían perdonado esa deuda. O sea que con eso podríamos nosotros hacer tantas cosas, ¿no? Fortalecer nuestro sistema. O sea, sí podemos hacer la que sí. Entonces es una de las luchas que yo quisiera que todos nosotros abrazásemos, que debiéramos vigilar. Entonces, pero ojo, no es solamente el abastecimiento. Por eso a mí me parece muy bueno que cannabis haya estado y que también los alimentos, porque tenemos que ver todo. En el ciclo del medicamento está la investigación, el desarrollo, la selección, la programación, la adquisición, el almacenamiento. Nosotros, casi todo nuestro trabajo y nuestra preocupación está por acá. La adquisición, el almacenamiento, la distribución, el desabastecimiento, esas cosas nos preocupan de medicamentos. Pero ¿y qué pasa con la investigación? Esto del cannabis, que ha sido muy bueno para mí. Denle por favor a esto, vamos a ver un video muy pequeñito de qué está pasando con la investigación. Buenas noches. Hoy les voy a presentar una innovación que les va a hacer cambiar el concepto de los medicamentos para que incorporen dentro del concepto tradicional la célula como un nuevo medicamento. Les voy a presentar una innovación que hemos desarrollado dos universidades de la región de Valparaíso, la Universidad Técnica Federico Santa María y la Universidad de Valparaíso. ¿Qué célula estamos usando? Estamos usando una célula que se llama célula madre. ¿Y qué es una célula madre? La célula madre nace desde el momento mismo de la fecundación. Y eso es lo que se conoce como célula madre embrionaria. Sin embargo, esa célula no está a nuestro alcance para convertirla en un medicamento. ¿Cómo lo hacemos entonces? Se ha descubierto que existen todos nuestros tejidos prácticamente donde busquemos una nueva tipo de célula, no es nueva porque siempre ha existido, pero una célula que se llama célula madre mesenquimal, célula madre adulta, que permite regenerar nuestros tejidos. Y es allí donde nuestro equipo de trabajo se ha enfocado para desarrollar este nuevo producto farmacéutico terapéutico. Estas células las podemos encontrar en la sangre, en la médula ósea, en el tejido graso que contenemos y también en la encía. Bien, como ven, nuestras propias células ya están siendo vistas como nuestro medicamento. Ustedes han visto que la investigación está avanzando a pasos agigantados en todos estos años y eso ya está a la vuelta de la esquina. Esto lo está haciendo China. En Argentina ya están haciendo productos para curar las articulaciones con el plasma del mismo paciente. O sea, ya no es un producto que está en la farmacia, tal como decía acá nuestra amiga del cannabis. Ya no es un producto que está en la farmacia, no, son nuestras propias células. Y tampoco es demasiado nuevo, porque ustedes recuerdan, algunos, que se habla mucho de la orinoterapia.
La mejor medicina es nuestra propia orina, son nuestras propias células, que es además estéril. Eso hablaban nuestros antiguos peruanos. Entonces, no es tan nuevo, pero es algo que ya se puede hacer, y en las enfermedades raras hay grandes avances. Entonces, tenemos que exigir también que nuestro Estado peruano, porque obviamente a la industria farmacéutica, y por favor esto es solamente una aclaración chiquitita, las farmacéuticas, está mal dicho, se tiene que decir la industria farmacéutica, por favor ayúdenme eso. La compañera de cannabis dijo las farmacéuticas y yo me sentí aludida porque yo soy farmacéutica. O sea, no puede ser, tenemos que hablar con propiedad y tenemos que decir la industria farmacéutica transnacional, porque ni siquiera es la nacional, es la transnacional. La industria farmacéutica transnacional no le interesa investigar las células de la persona porque se le acabó el negocio, ¿no es cierto? Pero el Estado peruano sí tendría que hacerlo. Entonces tenemos que exigir, ¿bien? Nosotros tenemos que exigir que el Estado peruano y nuestras universidades públicas tienen que comenzar a investigar la medicina personalizada, la que sigue. Entonces queremos un acceso universal a medicamentos esenciales sin gasto de bolsillo. ¿Cómo? Creemos que puede ser universal a 5 años. Esperamos que con nuestra lucha logremos esto. El Estado entonces a 5 años compra y distribuye todo eficientemente y se cerciora de la eficacia de las prescripciones, fomenta la investigación de nuevos fármacos para la cura de enfermedades y también la investigación de la causa de las mismas, para evitarlas con políticas públicas de ser posible. ¿Por qué? Porque a veces los alimentos nos están provocando las enfermedades. Entonces, la causa está en la mala alimentación y en algunos alimentos. Y como muy bien dijo Luis, los transgénicos y los pesticidas del agro nos está provocando problemas y eso es simplemente una política pública para poder solucionar. Eso es a 5 años, a 2 años, el público a 2 años, sería que el Senares compra y distribuye todo para el sector público, eso es posible hacerlo. En el sector público no se cobraría a nadie en 2 años. Y la opción inicial a 1 año sería que Senares compre y distribuye todo para el sector público en Lima, que ya son casi 9 millones de peruanos, ¿no es cierto? Y en 2 años para todo el Perú. Es una lucha que tenemos que implementar, que tenemos que hacerla nuestra, que tenemos que cada uno de nosotros hacerlo en nuestros lugares y podemos lograrlo. Nada sería posible si la gente no buscara lo imposible. Esto que parece imposible, lo tenemos que hacer nosotros y será posible. Gracias. Muchas gracias, Isabel. Un par de preguntas, pero también permítame precisar 2 preguntas. Ahí están la representante nacional adjunta y Foro Cusco. Solamente 3 aspectos que lo planteo en términos generales. Foro Salud apenas llegó a nuestra gestión, vino el tema del monopolio, donde Intercor compró todas las cadenas de boticas prácticamente. 80% de los puntos de dispensación fueron comprados por Intercor, monopolio y leyes en el Congreso de la República. Foro Salud fue invitado por el Colegio Químico Farmacéutico a un foro y ahí se planteaba, mejor dicho, me quedó claro la necesidad que en el Perú exista una producción nacional de medicamentos. Un químico farmacéutico me preguntó, apoyando mi postura, pero me la preguntó, ¿público o privado? Yo le dije, los dos, no importa quién, pero que el Perú garantice soberanamente la producción nacional de medicamentos como garantía del abasto de medicamentos a toda la población, que el Estado las compre y les distribuya gratuitamente, lo que menciona Elizabeth. Segundo aspecto, el Estado es el gran comprador, debiera ser el gran comprador. Esto de las compras corporativas, vieron ustedes la lámina del primer día, en la mañana, cuando la Contraloría nos dice que el 63% de directores no envían las listas, los petitorios de medicamentos que requiere su establecimiento, como agro compra corporativa. Y cuando el MINSA logra tener su pedido y lo junta con Salud, ¿qué ocurre? La gran industria, los mercaderes, los que prostituyen, discúlpenme el término, la salud de la población, que es la industria farmacéutica,
con sus lobbies, que se meten en el Congreso, que se meten en el propio MINSA y le sacan leyes especiales para ellos, ¿no? La ley de reglamento, recordemos la de fines de año que firmó Silvia Pesá. Eso significa, decía, que esa compra corporativa, que ese gran comprador del Estado puede ser quizás también la garantía para el acceso a medicamentos. Y el otro elemento, la DIGEMIT, el rol de DIGEMIT, también influenciado por lobbies, puertas giratorias, insistencia actualmente de que la DIGEMIT flexibilice sus normas para que salgan rápido este listado inmenso que ahorita Betsabe nos lo explica con detalle. Dos preguntas, por favor, para poder cerrar en estos 5 minutos más que nos quedan del tema de medicamentos. Sí, con relación a lo que venimos percibiendo desde hace muchos años, esto de los visitadores médicos que en nuestras propias casas, que son los hospitales, estas líneas de salud, se van a promover medicamentos comerciales. Y estos prescriptores, pues son los que promueven estos medicamentos, dejando de lado la medicina, los medicamentos esenciales, ¿no? Entonces, nos cambian la receta. Así es. Y más aún, está demostrado, y eso lo sabemos, que las farmacias les dan puntaje por recetar estos medicamentos caros. Boticas. Bueno, los establecimientos que... Boticas privadas. Son boticas, son boticas. Claro, en términos apropiados es, los privados son boticas. Lo que maneja un químico farmacéutico es oficina farmacéutica o farmacia. O sea, cuando el dueño, Claro, pero- cuando el dueño es farmacéutico se llama farmacia. Y el resto Son son boticas. boticas. Las grandes cadenas son boticas. Bueno, Es pero lo que se propiedad de percibe una es esto, ¿no? compañía. ¿Cómo es posible que en los mismos hospitales, inclusive dejando de atender a los pacientes, dan ese espacio a los visitadores médicos, dejando a los pacientes con esa larga espera? ¿Sí? Y eso es ¿quién ve eso? ¿Quién vigila? ¿Quién controla? Los hospitales se han convertido en un mercado de la salud también. Teresita, la última y ya. Debe de Un haber, minuto, por favor, para en concluir. establecimientos de salud tienen su horario para 35. los visitadores médicos. Y ahí conozco yo que un farmacéutico tiene su farmacia en el mismo hospital, ve los medicamentos que faltan, él mismo los compra y él mismo los distribuye. Esa es una corrupción que no debemos permitir. Por favor, quisiera que nos aclare entre la diferencia de los medicamentos genéricos y de marca, porque hasta se ha vuelto ya un dilema, ya no sabemos cuál de los dos elegir y que sea lo mejor pues para la salud, ¿no? De las personas. Betsabe. Bueno, primero con la de Luis, que hablaba que los hospitales no mandamos todos nuestros requerimientos. La Contraloría lo dice. Exacto. Pero quiero explicarles un poco ese proceso. Cuando nosotros hacemos el presupuesto, comenzamos a hacer el cálculo y decimos, si el año pasado hemos consumido tanto, porque hay más población y porque hay un perfil epidemiológico diferente, es posible que comencemos a utilizar, primero, más medicamentos, porque hay más población, y algunos de los medicamentos posiblemente más. Tiene algunas tendencias, algunos bajan de consumo también, y algunos suben. Entonces nosotros corregimos y enviamos a nuestra oficina de planeamiento. Pero eso se incrementa en el presupuesto. ¿Bien? ¿Qué pasa el MEP? El MEP nos manda un presupuesto que no se incrementa. Al contrario, como ustedes deben saber, cuando a veces logística no utiliza todo el dinero y devuelve el dinero, que suele pasar, entonces el MEP dice, ese hospital no necesita plata, le di 100, como me ha devuelto 20, ahora le doy 80 nomás, ¿no? Entonces, ¿qué hace? El MEP le da 80 y nosotros habíamos programado para mucho más. Entonces comienzan a mochar. ¿Y a quién le mochan primero? A farmacia, porque farmacia representa
el 40% del costo o del gasto de un hospital. 40-30%, y con laboratorio pasa, ¿no? Y rayos X. Entonces es muy fácil mocharle a farmacia y ahí se les arregla el presupuesto. Y entonces no es que la programación ha salido desde farmacia, sino que el hospital ha tenido que mochar. ¿Por qué? Porque el MEF le dio un techo. Y como le dio un techo, todo está menos. Y entonces así se va al Cenares y otra vez hay el desabastecimiento al final de la compra. Eso. Después, en cuanto a los visitadores médicos, tenemos que denunciar. Todos los hospitales tienen una página web y todos los hospitales por ley tienen un libro de reclamaciones. Tenemos que poner y tenemos que reclamar. Los visitadores médicos no son pacientes. Los funcionarios públicos, los profesionales de la salud, tenemos que atender a pacientes, no a comerciantes. Salvo que sea el almacén. El almacén, ni modo, porque el almacén está comprando. Pero el farmacéutico que está atendiendo en la farmacia, en un establecimiento público, no tiene por qué atender a un visitador médico. Y los médicos tampoco. No puede haber, a veces el paciente está haciendo la cola y el visitador médico entra. Entonces eso tenemos que denunciarlo, eso no está bien y tenemos que nosotros poner en el libro de reclamaciones. Esa corrupción la tenemos que parar nosotros con nuestro activismo. Y en cuanto a los genéricos y los de marca, el genérico puede ser con la denominación común internacional. Es como nosotros tenemos un nombre, yo soy Betsabe Asa, pero en mi casa me llaman Negrita, ese es mi apodo, ¿bien? Pero mi nombre es aquel que está en mi DNI. Entonces el nombre genérico, ese sería Betsabe Asa, y Negrita, ese es un nombre comercial, un nombre de fantasía. No tiene nada que ver con la composición. No tiene nada que ver porque yo soy la misma persona. Es solamente una cuestión de nombre. El nombre comercial es un nombre de fantasía. ¿Por qué le pone el nombre de fantasía? Porque yo le estoy haciendo propaganda a ese nombre. Porque yo estoy invirtiendo en esa cajita de color. Porque yo le estoy regalando al médico y al farmacéutico y a la obstetriz y a la enfermera llaveritos con ese nombre de fantasía. Y por eso nosotros tenemos que exigir que la receta esté con nombre genérico. Es más, nosotros tenemos una ley que si la receta está con nombre comercial, el médico es sancionado con una UIT por poner en la receta el nombre comercial. Tiene que poner el nombre genérico. Y si la receta y el farmacéutico le llega a la farmacia esa receta, entonces tiene la facultad de decirle a la DIRES, a la DIGEMIN, este médico está incumpliendo con la normativa y está llevando a la compra de un producto comercial. Y lo van a sancionar al médico con una UIT. Así está nuestra... Y el producto es exactamente el mismo. Es verdad que en general la calidad puede ser diferente y en nuestro país, recordemos que lamentablemente tenemos muchos productos falsificados. Bien, somos casi potencia de productos falsificados. Entonces, tenemos que tener cuidado. ¿Y qué producto yo tendría que falsificar? ¿Voy a falsificar un producto barato o voy a falsificar un producto caro? Si fuéramos falsificadores. Obviamente el caro, porque ahí ganan, ¿no es cierto? Entonces, los medicamentos caros hay que tener cuidado, porque pueden ser falsos. Un medicamento baratito, difícil que sea falso. Va a ser falso aquel que es posiblemente caro. Si ustedes ven las alertas que saca DIGEMIN, la mayor cantidad de falsificaciones son de productos caros. ¿Bien? ¿Por qué? Porque ahí ganan más. Los medicamentos genéricos pueden ser adquiridos con toda garantía en los establecimientos públicos y tenemos la obligación en todos los establecimientos públicos, si hay una receta, de atenderlo así sea de otro lugar. Entonces ustedes pueden ir a un centro de salud, a un hospital y ahí van a tener garantía de que ese medicamento es de calidad.